El segundo estudio de reciclaje de plástico en nuestro país mostró varios datos bien interesantes. A pesar de la pandemia, los niveles de reciclaje lograron aumentar y llegan ya a cerca del 10% del total de plástico que se consumen en nuestro país. Es una tarea, por cierto, que debe incrementarse en el tiempo. Hay hartos esfuerzos por hacer. Vamos a abordar este tema y detalles de este estudio junto a Magdalena Balcells, gerente general de la Asociación de Industriales del Plástico, ASIPLA. Gracias por estar con nosotros, Magdalena, muy amable. Gracias a ustedes, Sebastián, gracias por la invitación. Magdalena, bueno, este estudio es el segundo en su tipo, pero llega en un momento además donde hay cada vez más conciencia también respecto a la importancia del reciclaje en nuestro país. Hay normativas para el sector industrial, pero a nivel domiciliario eso va cambiando también. ¿Qué nos muestra principalmente? ¿Qué pueden concluir, antes de ir al detalle de los números, respecto a cómo ha ido cambiando la cultura de reciclaje en Chile? Uno de los datos más interesantes que arroja este estudio, que pese a la pandemia, al aislamiento, a las cuarentenas, se produce un aumento en el nivel de reciclaje. Hay un aumento del 11% respecto de nuestro estudio previo del 2018. Y en ese sentido, creemos que tiene dos elementos. Uno, cada vez hay más infraestructura, fuertemente empujado por la pronta entrada en vigencia de la ley REP, y la gente dice, ¿qué quiere decir pronta? Es un año y medio más, pero para toda la infraestructura que hay que desarrollar, eso es mañana. Sí. Entonces, desde ese punto de vista, hay claramente un fuerte empuje desde ahí, pero nosotros también, uno de los análisis y una de las explicaciones que tenemos para que haya habido una recuperación importante de PET, sobre todo a nivel domiciliario, es que la gente al estar ha tomado mayor conciencia de su rol, de su participación, y han ido aprendiendo a cómo se recicla. Entonces, hoy en día la invitación que hacemos es, además del PET, empezar a reciclar otros plásticos a nivel domiciliario. Lo que estamos seguros, además, que al no estar encerrados, digamos, y tener los puntos limpios abiertos, más el aumento de la recolección casa a casa, va a ir aumentando gradualmente. De las 970.000 toneladas de plástico que se consumen en Chile, se recicla el 10%. ¿Cómo estamos respecto a otros países, Magdalena? Esa pregunta es muy diversa. Entonces, si yo te dijera un promedio, es poco representativo de nada, porque hay países que recuperan una enorme cantidad, pero llevan 30 años con una ley REP. Y hay otros países, por ejemplo, el PET en Latinoamérica, en México, en Perú, se recicla, se recupera en gran cantidad porque es un material muy valioso. Entonces, yo creo que hoy en día, más que mirar cifras de lo que está ocurriendo en otros países, porque tienen otras variables que también las explican, creo que lo interesante es mirar cómo, respecto de nosotros mismos, hemos ido mejorando nuestras cifras de reciclaje. Magdalena, ¿cómo se divide este porcentaje de reciclaje del total de plástico consumido? ¿Cuánto aportan los hogares y cuánto aporta el sector industrial a eso? Los hogares aportan un 14%, lo que son casi 13.000 toneladas, y el sector industrial aporta el 86% restante, que son casi 80.000 toneladas. Y desde ese punto de vista es importante decir que en los hogares la joya de la corona, sin lugar a dudas, es el plástico PET o la botella de bebida, y eso es una buena noticia porque está claramente identificado. Se siguió recuperando a pesar de la pandemia, y como te dije antes, esperamos que el polipropileno y el polietileno, que son las tres resinas más utilizadas para envases y embalaje a nivel global, se recuperen más a nivel domiciliario. Sin embargo, a nivel industrial, lo que más se recupera es una mezcla entre polietileno y polipropileno. O sea, no que esté mezclados los plásticos, sino una combinación de estas dos resinas. Sí, claro, que pasa fundamentalmente por educación, ¿no? Por mayor capacidad de entender cuáles son los tipos de plástico y cómo ir desarrollando estos hábitos de manera un poco más específica. ¿Cuánto hay que avanzar en esa materia para poder lograr mejores niveles de reciclaje, Magdalena? Mira, hay que avanzar mucho, pero es importante entender que acá hay multivariables y multidimensión. Entonces, se necesita avanzar en que la gente tome conciencia, y nosotros estamos seguras que al estar encerrados y consumir todos los alimentos en nuestros hogares, bien sea porque encargábamos víveres o traíamos víveres, nos fuimos dando cuenta como ciudadanos la cantidad de residuos que generamos de todo tipo de materiales, y tomando conciencia de que tenemos efectivamente un rol
clave en hacer que esos materiales lleguen a un flujo de reciclaje para poder ser reaprovechados y reincorporados a la cadena productiva. Por otro lado, por supuesto, también necesitas desarrollar la infraestructura, porque uno no puede pretender que las personas junten materiales en su casa y tengan que recorrer 6 kilómetros para ir a dejar a un punto limpio un material. Entonces, también hay un esfuerzo, ¿cierto? O sea, más allá del esfuerzo ciudadano, tiene que producirse en paralelo y eso lo está empujando efectivamente la ley REP y están, como te dije al principio, con el pie en el acelerador para llegar a tiempo la infraestructura de recolección y de clasificación. Y quiero detenerme un segundo en clasificación para explicar que muchas veces la gente dice, oye, pero yo separo todo en la casa, lo pongo en el contenedor amarillo o en la bolsa amarilla y el camión llega y lo mezcla todo. Sí, se mezcla todo porque va a una estación de pretratamiento donde se va a separar qué tipo de residuos deben ir ahí, los livianos, y tienen que ir secos, limpios y aplastados. ¿A qué me refiero? Cartón para bebidas, lata, hojalata y todos los tipos de plástico reciclados, ¿cierto? Y por otro lado, el vidrio no hay que meterlo ahí, por ejemplo. El vidrio va a tener sus propios contenedores, y eso tanto a nivel de recolección casa a casa como a nivel de puntos limpios. Sí, hablábamos de la ley REP, pero no estoy seguro de que toda la gente que nos está viendo sepa efectivamente qué es la ley REP. ¿Podrías explicarnos un poco cuáles son los cambios que trae? La ley REP es un modelo que permite y una exigencia que hace que cascadeen las responsabilidades y se llama Ley de Responsabilidad Extendida del Productor. ¿Y qué dice? El que genera un residuo tiene que hacerse responsable de ese residuo. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasaba antiguamente sin ley REP? Sin ley REP pasaba que ese pasivo o ese costo de generar ese residuo lo absorbía el medio ambiente. Entonces, ¿qué hace la ley? Distribuye de alguna manera esta externalidad negativa, le pone un costo y ese costo lo tienen que pagar las empresas. Pero como todos saben, ese costo lo terminamos pagando todos. Entonces, en la medida que todos contribuyamos y todos reciclemos de manera más profesional, por decirlo de alguna manera, y a eso me refiero, cómo separamos, cómo clasificamos, cómo entregamos los residuos, hacemos que los costos de recolección y de recuperación sean más bajos y eso hace que los costos que pone el sistema de gestión por hacer la trazabilidad y recuperación de esos materiales también sean más acotados. Entonces, el rol de todos es importante, aunque la exigencia legal recae sobre la empresa que pone el producto en el mercado. Magdalena, esta ley, tú decías que va a requerir importante desarrollo de infraestructura para su implementación también. ¿En qué sentido? ¿Cómo vamos a ver esos espacios transformados y cuáles van a ser los roles que van a tener los municipios, por ejemplo, para ir generando un desarrollo del reciclaje que sea más efectivo a la altura con lo que exige la ley? A ver, se van a requerir varias cosas. De partida, la ley exige que se desarrolle infraestructura en un 80% de recolección casa a casa en las grandes urbes. ¿Ya? Eso quiere decir que el 80% de los que vivimos en grandes urbes vamos a tener un camión que va a ir una vez a la semana y nos va a recoger un contenedor que tiene todos los residuos livianos y limpios, aprovechables, para llevárselos a una estación de pretratamiento. Por otro lado, también exige la creación de puntos limpios adicionales en las zonas rurales y también en las grandes urbes exige una cierta cantidad, dependiendo la densidad poblacional y la distancia, para hacer que la gente... Tiene que ser simple reciclar. Y de hecho el sistema de gestión domiciliario que se está gestando se llama Resimple, justamente por eso, porque es importante que el reciclaje sea simple y entendible para que todos participemos activamente y no cejemos en el esfuerzo. Entonces, así se va a reflejar, o sea, el rol de los municipios es habilitar esta infraestructura. Perfecto. Pero esto va de la mano también del sistema de gestión, que es el que va a llevar el registro de todo lo que se está juntando para poder cumplir con las metas que exige la ley a fin de año para cada una de las empresas. Magdalena, acá hay oportunidad de generar valor a partir del reciclaje, de generar valor a los residuos que se están generando en el plástico. Sin lugar a dudas. O sea, generas un valor, tienen varios impactos positivos. Por un lado, al reincorporar un material en la cadena productiva, dejas de extraer material de la naturaleza. Entonces ya ahí tienes un impacto súper positivo. Avanzamos hacia la economía circular,
que justamente apunta a cómo podemos nosotros como sociedad convivir y cuidar de mejor manera el medio ambiente. Entonces, hoy en día tenemos varias iniciativas que promueven directamente la incorporación de materia prima plástica reciclada en nuevas aplicaciones. Tenemos un acuerdo de producción limpia desde ACIPLA, que está muy orientado al cruce de sectores productivos, es decir, cómo aprovechamos todo ese material que se va a producir con la entrada en vigencia de la ley REP en construcción, minería, agricultura, que son grandes usuarios de resina plástica. Ajá. Y no todo quiere ser resina plástica virgen. Esa es una iniciativa bien concreta, muy orientada a la diversificación de industrias. Después sí. Tenemos, del Pacto de los Plásticos, tienen la iniciativa, la meta concreta, las empresas que adhieren de incorporar un 25% de materia prima reciclada en promedio en los envases de esas empresas. Y por otro lado, la ley de plásticos de un solo uso nos trae otro tremendo incentivo, y es acelerar la incorporación de material reciclado en las botellas de bebida, botellas de plástico PET, que es una tecnología masiva, existe en el mundo, está comprobada y le da grado alimenticio, que es cierto que quiere decir que puede estar en contacto directo con alimentos, ajá, a esa resina reciclada. Sí. Y eso gradual, o sea, la ley de plásticos de un solo uso incorpora una gradualidad para ir aumentando la cantidad de plástico reciclado que se incorpora en las botellas de bebida. Sí, y es fundamental ir generando esos cambios y asignar o visibilizar quizás ese valor para poder avanzar también en estos sistemas de reciclaje en el tiempo. Gracias por conversar con nosotros, Magdalena, aquí en CNN. Gracias a ti, Sebastián. Que estén muy bien. Bueno, aparece este como uno de los grandes desafíos en materia medioambiental, no solo pensando en el cambio climático y los efectos que tiene, sino también en el manejo de desechos, que es otro de los grandes retos en materia medioambiental que enfrenta la humanidad por estos días.